¿Cómo están, jóvenes? Le habla el profesor Jairo Ramírez, Unidad Educativa Colegio 24 de Junio, del área de física. Vamos a hablar sobre la unidad número 3 correspondiente a la primera ley de Newton. Tenemos aquí, en el primer ejercicio, que dice: determina la fuerza que el piso ejerce sobre una caja de madera de 70 kilos. Tenemos aquí la caja de madera, la cual tiene una masa de 70 kilos. Debemos realizar el diagrama de cuerpo libre. Es principal. Recordemos que los diagramas de cuerpo libre, algunos fueron planteados en la guía didáctica, debido a que algunos, porque pueden haber muchos casos en los cuales se plantean de manera distinta. En el caso de ustedes, por ser física de tercer año, lo vamos a colocar de manera, vamos a decir, sencilla o inicial. Nos encontramos en el plano de la Y, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta es la caja y sobre la caja existe una fuerza, que es la normal, la cual va hacia arriba, y la que va hacia abajo, que es el peso. ¿Cómo procedemos? Después de nosotros extraer los datos, según el ejercicio, recordemos que la constante de la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado y que la masa es de 70 kilos. Por definición sabemos que la sumatoria de f de y es igual a 0. Entonces, ¿qué determinamos nosotros? Que la normal es igual a la masa por gravedad, igual a ¿quién? A 0. ¿Qué debo hacer? El despeje de Newton menos la masa por la gravedad que está restando, pasa hacia el otro lado de la igualdad como sumando, quedándome que la normal es igual a la masa por la gravedad. Luego debemos hacer el procedimiento de la misma. El procedimiento de la misma me queda que la normal es igual a la masa por gravedad. Al sustituir tenemos que la masa, que es de 70 kilos, y la gravedad, que es la constante, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Debo realizar la multiplicación de 70 por 9,8 para que me dé 686. ¿686 qué? Kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Esto no es más que Newton. Entonces quiere decir que Newton va a ser igual a 686 kilogramos o 686 kilogramos por metro cuadrado por segundo cuadrado es igual a 686 Newton. Esto lo debemos comprobar. ¿Cómo comprobamos lo mismo? Comprobamos utilizando la ecuación originaria de la normal menos la masa por la gravedad. Es igual a 0. ¿Qué hago? Sustituyo. ¿Quién es Newton? ¿Quién es la normal? Disculpen. 686 Newton. Menos el valor de la masa, que es el valor de la caja, que pesa 70 kilogramos, y la gravedad, que es la constante. Debo realizar la multiplicación de 70 kilogramos por 9,8 para que me dé 686 Newton. Este 686 newton que está de este lado pasó para este lado. Debo hacer la resta de 686 newton menos 686 newton para que el valor sea 0. Y compruebo que la ecuación está bien planteada. Recordemos que sabemos que está porque la fuerza, en este caso la sumatoria de la fuerza Y, es igual a ¿quién? A 0. Para el caso del ejercicio 2 tenemos que un bloque de cemento apoyado sobre el suelo con un peso de 250 kilogramos debe hallar las fuerzas actuantes, es decir, tenemos aquí el dibujo del bloque de 250 kilogramos apoyado sobre el suelo y debemos realizar, lo primero que nada, es el diagrama de cuerpo libre. Es muy parecido al anterior porque tenemos que está el bloque sobre una superficie, en este caso plana, en el suelo, y tenemos que la normal va hacia arriba y el peso hacia abajo. Todo esto que está en azul es lo representado el valor de la masa o el peso del bloque, perdón. Determinamos por procedimiento que la masa es distinta al peso. Este símbolo que está aquí me dice que es diferente o distinta. Por ende, por la primera ley de Newton planteamos que peso es igual a masa por gravedad. Sustituyendo los valores tenemos que la masa es 250 kilogramos y la gravedad, que es una constante, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Multiplico 250 por 9,8 para obtener el valor de 2450. Y en el ejercicio anterior planteamos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a ¿quién? A Newton. Y este viene siendo el valor de las fuerzas que actúan en dicho ejercicio. Observamos que en el ejercicio 3 me dicen calcular la tensión de la cuerda si la esfera posee una masa de 120 kilogramos. Tenemos los datos, la cual la masa es de 120 kilogramos, la gravedad, que es la constante, y debo hallar el peso y la tensión que son actuantes en esta misma. El diagrama o el dibujo está representado de la siguiente manera. La esfera está colgada sobre un hilo y la misma tiene un peso de 120 kilogramos. Debemos realizar el diagrama de cuerpo libre y tenemos que la tensión está en el plano de la Y sobre esa misma el peso y dicha masa. Planteamos lo siguiente, tenemos que el peso es igual a masa por gravedad por primera ley de Newton. Determinamos que la masa es de 120 kilogramos y la gravedad es una constante 9,8 metros por segundo al cuadrado. Realizo la multiplicación de 120 por 9,8 para tener 1176.
Recordemos que anteriormente, en el ejercicio anterior, se planteó que kilogramos por metro por segundo cuadrado es valor igual a ¿quién? A Newton. Entonces quiere decir que el peso sería de 1176 Newton. Vamos a comprobar aquí lo que ocurre en el caso cuando me piden la tensión. En el caso de la tensión, por definición, determinamos que la tensión menos el peso es igual a cero. ¿Por qué? Porque dichas fuerzas deben ser igual a cero. La resta de la tensión menos el peso debe ser igual a cero. Entonces, ¿qué pasa? Que el peso que está restando pasa para el otro lado como sumando y me queda que tensión es igual al peso. Sustituyendo los valores, recordemos que el peso lo acabo de calcular es igual a 1176 newton. Es decir, que la tensión es igual a 1176 newton. ¿Qué podemos verificar en el ejercicio? Que ambos son iguales. Para el ejercicio 4, nos tenemos que cuál será el peso de una esfera si la tensión de la cuerda A, en este caso tenemos una cuerda A, es de 85 newton, y sabiendo que la tensión B es de 34 newton, es esta que está aquí. Determinamos los datos teniendo que la tensión es de 85 newton y la tensión B es de 34 newton. Debemos hallar el peso. Lo primero, después de leer y de extraer los datos, es realizar el diagrama de cuerpo libre. En este caso tengo la tensión A, la cual está en verde, la tensión B, la cual está en azul, y el peso que va siempre hacia abajo está en rojo. Debemos hallar el peso de la misma. Para nosotros resolver el peso de la misma, recordemos que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Por ende se realiza la resta de la fuerza y se coloca el origen del vector con el extremo de la misma de la siguiente forma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y se coloca el origen del vector con el extremo del vector. En este caso, esta flecha que nosotros vemos aquí es un vector. Recordemos que por definición es un segmento de recta, el cual tiene un extremo, donde está la flecha, y un origen que es de donde nace, ¿cierto? Una flecha. El extremo y el origen. Entonces, debemos restarla. En vista de que se restan, se debe colocar el origen de uno con el extremo del otro. Y se forma el siguiente triángulo. Fíjense que en este caso la tensión A, este es el origen, y va dirigido hacia el extremo. En el caso de la tensión B, está el extremo y aquí está el origen. Y en este caso el peso, que es la fuerza que me están pidiendo, que debo calcular, está el origen y el extremo de este lado. Entonces, ¿para qué? Para que pueda compensarse y pueda ocurrir la sustracción. La tensión A viene siendo la hipotenusa, la tensión B un cateto y el peso viene siendo el otro cateto. ¿Qué ocurre? Que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Por Pitágoras determinamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Debo sustituir los valores en la misma, ¿verdad? Según como se plantea el diagrama de cuerpo libre que está en azul a la izquierda de la pantalla. Tenemos que la tensión A, que es la más larga, que en este caso es la hipotenusa, viene siendo igual al cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto lo determinamos con el peso. Entonces, en vez de colocar cateto opuesto, colocamos peso al cuadrado más el cateto adyacente, que viene siendo la tensión B, que es esta que está aquí. En vista de que me piden el peso, debo hacer el despeje, y el despeje me queda planteado de la siguiente manera, donde peso al cuadrado es igual a la tensión A al cuadrado menos la tensión B al cuadrado. Sustituyendo los valores en la misma, tenemos que la tensión A es de 85 newton y la tensión B es de 34 newton. Debo elevar al cuadrado cada uno de ellos. 85 al cuadrado me da 7225 menos 34 newton, que es 1156. Debo realizar la sustracción de la misma para obtener aquí el valor de P cuadrado igual a 6069 newton. Debo extraer la raíz, fíjense que para eliminar el 2 de aquí, coloco del otro lado una raíz cuadrada, y extrayendo el valor de la raíz tenemos que el peso es de 77,90 newton. En el caso del ejercicio 5 me dice calcular las fuerzas que se deben ejercer, que debe ejercer la persona en el gráfico para mantener el reposo de 70 kilogramos. Es decir, esta persona que está aquí está deteniendo este peso, ¿cierto? Para poder detener la misma. Yo debo realizar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre lo observamos de esta manera. Aquí hubo un error, dice 30 kilos, pero en verdad son 70 kilogramos. Tengo los datos, la fuerza, la masa que es de 70 kilos y la gravedad que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Me dice que vamos a calcular el peso. Peso es igual a masa por gravedad, donde la masa es de 70 kilos y la gravedad es la constante. Realizo la multiplicación y ya sabemos que el peso es igual a 686 newton. ¿Qué ocurre? En este caso la sumatoria de las fuerzas que actúan, tanto la fuerza de este lado, la fuerza más la otra fuerza va a ser igual a 0. Entonces tengo que la sumatoria de la fuerza va a ser igual a 686 newton. Debo sumar, aquí delante es como que hubieron 1, y aquí también digo 1 más 1, 2, me queda 2F igual a 686. Este 2 que está multiplicando pasa para acá dividiendo,
y realizo la división de 686 entre 2 para que me dé que la fuerza es de 343 newtons. Bueno, jóvenes, con esto culminamos. Agradezco que realicen los ejercicios indicados y que sigamos las indicaciones planteadas, jóvenes. Espero tengan el mayor de los éxitos y muchas bendiciones para ustedes. Se despide el profesor Jairo Ramírez. Quisiera acotarle, muchachos, que recuerden las indicaciones para realizar la portada. La portada es indispensable en cada una de las evaluaciones. Revisen, allí está la fotografía, cómo deben seguir las pautas. Muchas gracias.